¿Te has preguntado alguna vez cómo sería una campaña electoral impulsada por la tecnología más avanzada? Hoy te voy a llevar al corazón de una estrategia electoral en Perú, donde la inteligencia artificial está cambiando las reglas del juego. Bienvenidos internados a su noticiero Contexto Digital SX con Carlos Cavazza. En esta oportunidad estamos en la Cámara de Comercio de Lima, donde el Partido Acción Popular, mediante la Secretaría de Lima Metropolitana, le rinde homenaje a uno de los fundadores, el ingeniero Javier Díaz Orihuela. Vamos a entrevistar a varios líderes que asistan a este gran evento para opinar sobre su liderazgo y trayectoria del ingeniero Javier Díaz Orihuela. Para Contexto Digital SX, Carlos Cavazza, Prensa Noticias Skynet. Bienvenidos internados a su noticiero Contexto Digital SX con Carlos Cavazza. Estamos en el gran homenaje a este gran hombre, a este gran líder, el ingeniero Javier Díaz Orihuela. Bienvenido al programa. Sí, bueno, ha sido muy satisfactorio la concurrencia, el hecho de haber esperado un buen tramo de tiempo para escuchar lo que quería decir, y he sentido que lo que expresaba permitía una reacción natural, espontánea y de gran satisfacción de los escuchas. Quiero agradecerle al Comité Departamental de Lima este homenaje y espero que se pueda en los próximos días y semanas encontrar una fórmula que permita presentar candidatos a la presidencia internamente y que estos puedan captar el 20% de recuerdo de la Lampa, porque esta es la gran oportunidad de Acción Popular. Porque Keiko Fujimori, que tiene 30%, 3 veces ya ha perdido la elección. Y la gente de los candidatos que tenemos, Barnechea, García Belaúnde, Chávez y alguno y otro más, pueden hacer internamente una labor enorme. Esa es responsabilidad de ellos. El triunfo está en sus manos. La derrota será criticada y será muy dolorosa si es que no se logra a un arreglo que todos esperan. Y estoy seguro que lo van a hacer, porque estos personajes son personas muy responsables y todos tienen la vocación de servir. Nadie quiere servirse personalmente. De modo que espero que el presidente del partido, Chávez, los candidatos Víctor Andrés García Belaúnde, Alfredo Barnechea y otros que se sumen, ¿no?, junto con los candidatos a senadores y diputados, hagan una gran campaña. Y ya he dado el ejemplo cómo se puede ganar. Excelente. Ingeniero, un saludo a la militancia que sabe que ya usted es un hombre líder e inmortal en el Partido Acción Popular. Muy amable de eso, de ser inmortal. Pero lo que sí sé es de que yo soy uno de los fundadores de Acción Popular y no necesito estar en el comité político. Cuando yo voy a algún local del partido que me invitan, me reciben como fundador. ¿Qué mejor título? Mejor título que fundador nadie lo tiene. De modo que me siento muy satisfecho y sobre todo muy contento de Skynet Noticias, que está haciendo una gran labor a nivel de partido y además de comunicación en general. Y felicitaciones, mi querido amigo. Ingeniero, gracias. Ya sabe, vamos a comenzar a trabajar siguiendo su ejemplo, reorganizando el partido. Ya saben, órdenes del ingeniero son órdenes que se cumplen. Vamos a reorganizar el partido todos los días que estemos en Acción Popular. Para Contexto Digital aquí, Carlos Cavazza, Prensa Noticias Skynet. Bienvenidos internautas a su noticiero Contexto Digital SG con Carlos Cavazza. En esta oportunidad estamos en la Cámara de Comercio de Lima. Acción Popular le rinde homenaje a uno de los fundadores, el ingeniero Javier Díaz Orihuela. Pero estamos con Víctor Andrés García Belaúnde, que también tiene una gran trayectoria y que nos va a contar quién es este ingeniero muy movido en sus épocas de joven alumno del presidente Fernando Belaúnde Terry. Bienvenido al programa. ¿Qué tal la presentación, caramba? El ingeniero era bravo. Sí. Cuéntanos un poco de él. Bueno, Javier Díaz Orihuela es un viejo, antiguo, miembro del partido,
No le conozco otro partido que no sea Acción Popular. Fundador. Es uno de los fundadores, uno de las personas que Belaúnde ubicó en Arequipa, encontró y que fue fundamental para la construcción del populismo y el aprovechamiento de la imagen de Belaúnde arequipeño como él, de familia arequipeña como él, para poder expandir su idea, su imagen, su conducta, su liderazgo en todo el sur del país. Sí, era su alumno también. Además fue su alumno, uno de los predilectos, evidentemente, alumno muy aprovechado, ingeniero civil. Porque el arquitecto era... Claro, pero en esa época los ingenieros y los arquitectos andaban muy juntos, ¿no? Y entonces fue un encuentro grandioso porque Díaz Segura, a pesar de que era un hombre estudioso y un gran profesional, lo ha demostrado en su vida. No es solamente un gran político, sino además un gran profesional en su carrera y un gran empresario, además de la construcción también. Es un hombre que aportó mucho al partido y que fue un hombre muy importante en el Congreso, en el Senado, básicamente, ¿no? Yo lo recuerdo en el Senado. Cuando hablaba de Díaz Segura en el Senado, se paraba el Senado, se silenciaba el Senado. Había que escucharlo, no solamente por sus ideas políticas, sino por su dedicatoria al estudio de la economía global, ¿no? O sea, no era un hombre que sabía solamente de economía doméstica, sino un hombre que sabía de economía nacional, ¿no? De finanzas públicas. Y eso le dio una importancia muy grande para poder intervenir e influir en el resto de sus colegas para aprobar una serie de leyes que fueron fundamentales. Es un hombre que estaba al pie de la letra o al pie del cañón, como se podría decir, sobre la actividad del BCR, del Banco Central de Reserva. Era un experto en ese tema y era, digamos, un veedor, un fiscalizador, un controlador de las actividades del Banco Central de Reserva desde siempre, ¿no? Y más aún cuando era parlamentario, por supuesto que sí. Entonces era un referente también. Y yo diría que en la Cámara de Senadores era el hombre que más conocía de reservas y de finanzas y de Hacienda en el Senado, y por lo tanto era inspirador y admirador de todos sus colegas en ese tema. Entonces yo creo que hizo mucho por el Perú, hizo mucho por el partido, le debe mucho el Perú, le debe mucho el partido, le debemos mucho a sus amigos. Hemos sido, creo, designados o señalados por él como sus amigos, y eso nos engrandece, nos ennoblece, eso nos ha hecho dignos de su amistad, y esa amistad respetamos y queremos siempre. Lo conozco muy bien al ingeniero, amigo de mi padre trabajó con él también, con Javier Borlandini, pero él siempre me contaba cuando llegaba después del trabajo en el Senado, me decían, ya, el Araña ya puso las disposiciones, ¿por qué le pusieron esa chapa el Araña? Bueno, es una vieja chapa, ¿no? No, como buena chapa no, tiene... Los populistas no más saben, ¿eh? Nadie más sabe. Sí, es una vieja chapa, y como vieja chapa puede tener muchos orígenes, ¿no? Pero yo creo porque él elaboraba, tejía el tema, ¿no? Había un tema determinado y él empezaba a tejer alrededor una serie de estructuras especie de tela de araña para envolver el problema, ajustarlo y hacerlo suyo, envolverlo y hacerlo suyo. Entonces, o lo ahogaba, o lo mataba, o lo conservaba.
pero siempre tejía toda una tela de arañas, de ahí viene el nombre, y eso le daba a él una aureola de ser un hombre que se enfrentaba a los problemas y que los solucionaba, ¿no? Okay. Así que... Vamos a escuchar unas palabras de lo que, como él era el secretario de organización más grande de Acción Popular, porque yo me acuerdo que Javier Alba decía que se encargue Javier Díaz Orihuela, porque es el secretario de organización del partido. ¿Cómo conoces esa faceta del ingeniero? Es muy dinámico, muy organizador, empujaba, no solamente empujaba, sino diría que a veces atropellaba sin descanso, ¿no? Sin descanso, entonces la gente se agotaba de verlo trabajar y a veces trabajar con él inclusive también, pero funcionaban las cosas y eso es lo que interesaba, ¿no? Eso es lo que falta en el partido ahora, gente que le meta puncha al partido para que no digan vamos a ver qué dicen, sino que tomar acción. Aparecerán sucesores pronto, ¿no? Yo creo que sí, entremos en campaña pronto y van a ver ese tipo de gente. Tienen que aparecerse, ¿no? Díaz Orihuela, si no existe hay que crearlo, habría que crearlo. Hay que crear copias de él. Hay que crear copias de él, muchas copias de él, ¿no? Y estamos en eso. Claro, hombres en acción, hombres que se pongan pilas y digan, hay que comenzar a trabajar, ya, hágalo ya. Porque yo me acuerdo que un día fui a darle un proyecto, me dijo, señor Cabaza, hágalo usted, ya. Yo me quedé sorprendido porque me dio la orden. Para ayer, ¿no? Sí, es un hombre que ordenaba las cosas para que se hagan ayer y no hoy día, efectivamente. Palabras finales para la militancia que nos ve a través de Noticias Skynet. Tú, que eres un referente en historia, que conoces el partido, conoces a los líderes y nos puedes dar ese mensaje. Así como Javier Díaz Orihuela, ¿cuántos deben haber en Acción Popular? Bueno, si hubiesen 10 a Díaz Orihuela, el partido sería hoy día gobierno. Ya, okay. Pero estamos en eso. Estamos en eso. Hay que prepararlos, hay que buscarlos, hay que ubicarlos, hay que señalarlos, hay que convocarlos y hay que ponernos al lado de él, que lo sigan, simplemente que lo sigan. Y que estudien la historia de Javier Díaz. Que lo sigan una semana, suficiente. Van a contagiarse rápido de esa vehemencia, esa fuerza interior, esa vibración, esa energía inagotable, ¿no? Casi sobrenatural que tiene él, ¿no? Excelente. Así como Víctor Andrés García Belaúnde, conocen a Díaz Orihuela, un gran líder, fundador, uno de los grandes fundadores del partido, que nos ha dado una reseña pequeña, porque el ingeniero tiene una historia muy grande en Acción Popular. Para Contexto Digital X, Carlos Cabaza, Prensa Noticias Skynet. Bienvenidos internautas a su noticiero Contexto Digital X con Carlos Cabaza. En esta oportunidad estamos en la Cámara de Comercio de Lima, donde Acción Popular le está rindiendo un homenaje a el ingeniero Javier Díaz Orihuela como fundador, líder del partido. Pero estamos con Fernando Arias Estela, personero nacional del Partido Acción Popular. Bienvenido al programa. Muchas gracias por la oportunidad de dar unas palabras. Este homenaje a Javier Díaz Orihuela, en primer término, es muy merecido y es una oportunidad para resaltar la imagen de un fundador de Acción Popular. De hecho, tuve la oportunidad de preparar unas palabras a manera de biografía del ingeniero Díaz Orihuela. Se lo alcancé a el organizador, Jorge Quintana. Espero que haga referencia a eso, porque en la vida de Díaz Orihuela ha hecho aportes muy importantes a Acción Popular, desde estudiante, porque él estuvo en la generación de la UNI que dio nacimiento exactamente, ¿no? Y que fue la semilla de donde salió Acción Popular, ¿no? Y luego, a lo largo de toda su vida política, lo ha acompañado como parlamentario y luego en el partido, tanto como gobierno como oposición, ¿no? Entonces, bueno, tiene un largo recorrido. También ha hecho muchos aportes a Arequipa como representante. Él fue 2 veces parlamentario por Arequipa y en el año 80, por ejemplo, él tuvo la 7ª votación más alta de los senadores y siempre ha puesto muy en alto el nombre de Acción Popular. Incluso cuando tuvimos un revés el año 85,
y él estuvo ahí en el Parlamento, fue uno de los pocos que dio la batalla contra Alan García, se dio maña para ser el líder de la oposición en ese momento, ¿no? Entonces es un hombre que tiene muchísimo espíritu acciopopulista, es contagioso su accionpopulismo y por eso es muy merecido su homenaje. Perfecto. Yo he conocido al ingeniero, lo conozco, mi padre lo ha conocido, sabemos que es un hombre de gran trayectoria y energía, pero cuéntanos tú tienes muchos años en el partido, has conocido la trayectoria de Javier Díaz Orihuela, ¿cómo lo has visto tú como líder en acción, motivador? ¿Cómo lo has visto tú? Bueno, como motivador es extraordinario, ¿no? Bueno, yo he tenido oportunidad de verlo en mi propia casa, más de una vez asistió a reuniones de dirigentes, en la época que todavía no éramos gobierno, pero ya se veía venir, emocionaba escucharlo, y uno se imaginaba pues que estaba ya a puertas de llegar a Palacio de Gobierno prácticamente, ¿no? Siempre muy entusiasta y muy entregado a la causa de Acción Popular. Él como ministro, porque creo que fue ministro, tuvo un cargo importante en el gobierno, ¿cómo lo vistes tú? Bueno, él fue parlamentario, como te digo, 2 veces, ¿no? Y luego apoyaba siempre al Ejecutivo, aunque no tuvo cargo propiamente, tanto a nivel de Arequipa, que hizo muchísimo, de manera, digamos, discreta, no apareció tanto en primer lugar, pero siempre estaba ahí apoyando, como en la parte del Ejecutivo, de impulsar siempre la economía dentro de la situación que se tenía, ¿no? Excelente. Palabras finales para los militantes que nos ven y para que sigan los pasos del ingeniero Javier Díaz Orihuela. Que traten de asistir a este homenaje y que lo divulguen, lo distribuyan luego, porque se va a circular como video, porque es importante que las nuevas generaciones escuchen la palabra de Díaz Orihuela. Perfecto. Palabra del personero nacional de Acción Popular, Fernando Arias Estela. Para Contacto Digital X, Carlos Cabaza, Prensa Noticias Skynet. Bienvenidos internautas a su noticiero Contexto Digital X con Carlos Cabaza. En esta oportunidad estamos en la Cámara de Comercio de Lima. Acción Popular le rinde un homenaje a uno de los fundadores, el ingeniero Javier Díaz Orihuela. Pero estamos con Pedro Morales Mancilla, un militante antiguo que conoce también la trayectoria, nos va a comentar. Bienvenido al programa. Bueno, muy agradecido por la entrevista. Muy contento y emocionado porque estoy participando en un acto de justicia política dentro del partido. Se está reconociendo a una persona de una intachable trayectoria partidaria, de lealtad a toda prueba y sobre todo de un personaje que también ha tenido una excelente actuación cuando era parlamentario. Recordemos sus intervenciones en el Congreso, siempre han sido valientes, al mismo tiempo esclarecedoras y sobre todo sustentadas en la doctrina del partido. Yo creo que esta acción del Comité de Lima es una acción que hay que saber reconocer. Lo más importante, creo que se está practicando los valores y entre esos el valor del agradecimiento, del reconocimiento a las personas cuando están en vida. Yo creo que ese es un acto noble, felicito al secretario general, pero como decía hace unos instantes, estoy emocionado porque se está haciendo un acto de justicia con un hombre que sin ninguna duda es un ejemplo de lealtad en la trayectoria de Acción Popular. Pedro Morales Mancilla es militante antiguo. Tú sabes cómo ha sido el ingeniero Javier Díaz Orihuela, cómo es el ingeniero Javier Díaz Orihuela. Cuéntanos unas anécdotas con respecto a cómo él era el secretario de la organización, cómo era en el Senado. Bueno, mira, yo acabo de cumplir 50 años de militancia y conozco a Javier pues aproximadamente 45 años y siempre ha sido una persona muy amable. Lógicamente que como dirigente del partido, un dirigente sacrificado y sobre todo conozco a los dirigentes que en las horas difíciles de persecución del partido, porque el partido ha sido perseguido e inclusive en la época de Velasco en la práctica fue puesto fuera de ley, porque se asaltaron los comités departamentales, como en el caso de Junín, por ejemplo, se llevaron toda nuestra documentación, lo que dio origen a un congreso en el año de 1974, un 1 de junio, ¿no? Precisamente el Congreso de la Lealtad. Y ahí pude
verificar el liderazgo y sobre todo el verbo de el ingeniero Javier Díaz Orihuela, así como de otros militantes. Desde esa vez, te estoy hablando hace 50 años, ¿no? Me cayó en simpatía y le seguí en sus intervenciones, sobre todo en el Senado de la República, en temas económicos. Es un experto en temas económicos y estoy seguro que si revisamos el diario de debates de la Cámara de Senadores, vamos a encontrar que entre las principales exposiciones, ¿no?, durante los debates en la Cámara de Senadores están las intervenciones de Javier Díaz Orihuela, lo cual me enorgullece porque aparte de ser amigo, aparte de ser correligionario, es una expresión de una generación muy importante, ¿no?, en la vida republicana del país. Ahora, sabiendo que él es ingeniero civil, alumno del expresidente Fernando Belaúnde Terry, uno de los mejores alumnos, me dijo Vitocho, ¿qué debería haber en Acción Popular? ¿Cómo podríamos preparar a los jóvenes que sigan ese temperamento, esa profesión, esa capacidad de organización, esa capacidad de impulsar a la militancia a tomar acción? No solamente hablar, sino planificar y a tomar acción. ¿Cómo debería hacerse? Bueno, lo primero, yo creo que se tiene que preparar a la juventud y a los que ya estamos en el partido hace tiempo, actualizarlos en los temas de la problemática nacional e internacional. Y en segundo lugar, a mí me parece sumamente importante este acto que hoy día estamos participando, ¿no?, de reconocimiento, porque eso va a significar que los dirigentes del partido sirvan de ejemplo a las nuevas generaciones. Y obviamente uno de los ejemplos virtuosos de lo que significa ser un dirigente partidario, como decía antes, la lealtad, también es la preparación, también es el nivel profesional y también es la práctica de valores. Y si a tu pregunta en concreto, ¿qué deberíamos hacer? Seguir la línea trazada por el jefe y fundador del partido, que es el arquitecto Fernando Belaúnde, y los líderes que en diferentes partes del país y a través de los 69 años de historia del partido nos han dado ejemplos de lo que significa hacer política con un criterio y una convicción clara de servicio dentro de un marco de honestidad y de valores democráticos. Palabras de Pedro Morales Mancilla, dirigente antiguo, un hombre que sabe y conoce cómo funciona el Partido de Acción Popular. Para el Contexto Digital, dice Carlos Cabaza, Prensa Noticias Skynet. Internautas, a su noticiero Contexto Digital, dice con Carlos Cabaza. En esta oportunidad estamos en la Cámara de Comercio de Lima, donde Acción Popular le ha rendido homenaje a uno de los grandes fundadores, el ingeniero Javier Díaz Orihuela. Pero estamos con otro ingeniero Carlos Herrera Descalzi, excelente ex ministro de Energía y Minas y siempre poniendo las pautas en el gobierno, en el lugar que esté. Bienvenido al programa. Muy buenas noches, muy emocionado por el homenaje tan justo, tan merecido y oportuno, ¿no? Estos homenajes deben ser en vida a una persona que realmente ha marcado una ruta y que es una persona que aún hoy en día continúa luchando por principios y por ideales. Pocos lo saben, pero este año el año pasado hubieron dificultades que todavía no se superan en el Colegio de Ingenieros y el ingeniero Javier Díaz Orihuela era es el presidente del Tribunal Electoral Nacional, que es el último bastión de la democracia en el Colegio de Ingenieros. Entonces yo hoy día, cuando lo contemplaba y escuchaba sus historias de hace más de 50 años, recordaba y tenía muy fresco en la mente que esas historias hoy día se vienen repitiendo en otro ámbito, en el ámbito de los ingenieros. Usted lo conoce ya tiempo al ingeniero, me imagino que han estudiado juntos. Cuéntenos un poco de esa conexión que tiene con el ingeniero Javier Díaz Orihuela. Yo soy varias promociones después, ¿no? Que él, no hemos coincidido en la universidad, entonces hemos coincidido en el Colegio de Ingenieros y por largos años, yo diría algo así como unos 15 a 20 años, cuando tratamos de marcarle un rumbo al Colegio de Ingenieros que sea una entidad de servicio, que crezca, que aporte al país
y allí la presencia de Javier fue muy importante, extremadamente importante, porque por más de una década él estuvo en lo que es el Tribunal Electoral Nacional, que estaba en esos momentos conformado por exdecanos nacionales, y que fue pues un punto de apoyo importantísimo para todas las gestiones, que permitió a lo largo de muchos años haber tenido elecciones limpias, trayectorias limpias, y mantener al colegio como una institución que permanentemente apoyase a la sociedad peruana. Ahora, usted que ya conoce el partido, sé que es muy cercano a Acción Popular, ¿qué piensa en el caso de que Acción Popular llegue a una segunda vuelta? Hemos visto encuestas donde ya dominan el mercado, están con un 20%, atrás de Keiko Fujimori con un 30%. Pero imaginémonos que ya se dieron las elecciones y va el Fujimorismo y Acción Popular. ¿Cómo visiona el país si Acción Popular gana? Creo que sería una esperanza para el país, porque entre las personas que he escuchado de candidatos de Acción Popular, todos tienen algo que es la esencia de Belaúnde, la esencia histórica de Belaúnde, la limpieza, la honestidad. Entonces, mire, es imposible que en un gobierno no haya corrupción, porque un gobierno no implica un presidente, no implica un grupo de 20 personas, implica centenares y a veces miles de personas en puestos claves en una administración tan grande, pero la cabeza es esencial, ¿no? La cabeza es esencial, y esa es la herencia que tiene Acción Popular. Por eso es que cuando la gente ve que no hay muchísimos candidatos, no recuerda en especial a ninguno, entonces va al símbolo. Y por eso es que el símbolo de la lámpara es el que atrae los votos y las elecciones. Yo espero que Acción Popular pueda volver a llegar al gobierno. Creo que el Perú lo necesita. El Perú necesita sobre todo una cabeza limpia y una trayectoria y una herencia como la que dejó Fernando Belaúnde. Ahora, palabras finales. Un saludo a la militancia de Acción Popular que nos ve a través de Noticias Skynet, y díganle a la gente también que comiencen a correr la voz. El voto tiene que ser inteligente ahora, aprender a votar, saber por quién votar. Aprovecho esta oportunidad para saludar a toda la militancia de Acción Popular, y evocando lo escuchado en la reunión de hoy día y los mensajes que han dado los líderes, pues invitarlos a que estén presentes durante esta campaña y a que transmitan la idea de que el voto tiene que ser un voto pensado, porque es un voto por el Perú. No es el interés de uno mismo, es el interés del país, porque el país es como un barco en alta mar. El destino de cada uno de nosotros está ligado profundamente al destino del barco, y si el barco lleva una buena trayectoria, entonces a todos nos va a ir bien, y si se hunde, todos nos hundimos con él. Perfecto. Palabra del ingeniero Herrera Descalzi, un exministro de Energía, un experto en la materia, ha visto, visiona el país, hay un buen futuro, hay buenas noticias, Acción Popular ya está en camino, esperen solamente el 2026, Acción Popular será gobierno, y un gobierno que trabaja y deja trabajar. Para Contexto Digitales X, Carlos Cabaza, Prensa Noticias Skynet. Internando a su noticiero Contexto Digitales X con Carlos Cabaza. En esta oportunidad estamos en la Cámara de Comercio de Lima. Acción Popular le rinde homenaje al ingeniero Javier Díaz Orihuela, fundador, un hombre de partido, un hombre grande. Pero tenemos al congresista Wilson Soto, que nos va a contar, ha escuchado una cátedra de varios dirigentes, de varios líderes. Él conoce también el partido, él es militante del partido, sabe cómo funciona el partido, pero ha escuchado ha viajado en el tiempo y ha escuchado lo que hacía Díaz Orihuela en su época. Bienvenido al programa, congresista. Muchas gracias, Carlos. Saludos a todos nuestros militantes de Acción Popular a nivel nacional. De verdad que muy emotivo el reconocimiento de nuestro correligionario Javier Díaz Orihuela. Sobre todo, ¿no? Cada persona, cada participante, cada orador ha narrado, ¿no? Cómo es Javier, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Tiene una trayectoria intachable, ¿no? Como político, como empresario y sobre todo como fundador de Acción Popular, el único persona que está vivo. Eso es muy destacable, y sobre todo toda su trayectoria que ha pasado, y sobre todo y todos los antecedentes que ha contado, ¿no? Desde la fundación de Acción Popular, las vivencias, las experiencias como diputado, como senador,
y todos los hechos que han compartido con el presidente Fernando Belaúnde, y de verdad que he escuchado muy atentamente la participación de Víctor Andrés, igual de Alfredo Barnechea, de Javier Díaz Canseco, y motivo, ¿no?, sus palabras finales de nuestro correligionario, ¿no?, que de verdad eso es algo histórico, ¿no? Entonces... Ahora, tú has escuchado la proyección del ingeniero y has escuchado algunas anécdotas. Esa vibra que tiene un hombre longevo, un hombre que tiene pues trayectoria en el partido, esa forma de militar, de vibrar en el Partido de Acción Popular, ¿cómo lo has visto? Tú que conoces el partido y vibras y ya tienes esa capacidad de poder observar, ¿cómo has visto esa energía que tiene Javier Díaz Orihuela? La verdad, para su edad está bastante lúcido, y bueno, todos los hechos y todo histórico, todo lo que han narrado, y para nosotros sobre todo también como parlamentario, ¿no?, de nuestro Partido de Acción Popular, como joven parlamentario, y yo creo que me llevo todo eso, recuerdo toda esa anécdota, ¿no? Entonces yo creo que nos hemos nutrido más bien, creo que todos los participantes, y de verdad, así que excelente. Y bueno, no, hace poco también hemos hecho también, estuve presente también del ex senador también de Gastón Acurio, ¿no?, y ahora de nuestro correligionario, que el único fundador que está vivo. Entonces de verdad siempre es bueno, ¿no?, interesante, importante, gratificante compartir con todos los militantes de Acción Popular y con los líderes del partido, ¿no? Perfecto. Palabra del congresista Wilson Soto, estuvimos aquí presentes, saben, a qué emoción, a vibrar, todo el mundo felices y contentos. Para Contexto Digital, Carlos Cabaza, Prensa Noticias Skynet. Amigas, amigos correligionarios, ingeniero Javier Díaz Orihuela, doctor Víctor Andrés García Belaúnde, expresidente de Acción Popular, correligionario Raúl Díaz Canseco, ex secretario general nacional, ex candidato a la presidencia de la República, correligionario Juan Abad, secretario general nacional de Acción Popular, queridos correligionarios presentes. Bueno, para nosotros, en el Comité Ejecutivo de Lima Metropolitana, es un gran honor estar haciendo estas actividades de homenaje a grandes figuras de Acción Popular que han marcado una trayectoria política y partidaria importante, no solamente en el partido, sino a nivel nacional, en la política nacional, como es el caso de Javier Díaz Orihuela, que es un fundador de Acción Popular, que ha acompañado al presidente de la República. Acompañó al presidente de la UNDE en toda esa gesta de 1956 hasta los triunfos electorales del 63 y por supuesto en 1980. El ejemplo de Javier Díaz Orihuela para no solamente los de mi generación, sino de todas las generaciones, los jóvenes, es muy importante. Hoy en día, en circunstancias de hacer política, como todos han visto, hay una cultura del transfugismo, del oportunismo político, que cada 5 años, cada 4 años te cambias de partido como si nada hubiese pasado, donde ya prácticamente la ética, la moral está de día menos. El ejemplo de políticos como Javier Díaz Orihuela, por supuesto, hay que resaltar, hay que seguir, y ojalá que en el Perú vuelva esa clase política, esa generación de políticos que hicieron historia con decencia, con lealtad y por supuesto el compromiso para sacar adelante al Perú. Muy bien, hacemos las palabras. Con Abad, Raúl, nuestro querido Javier y Alfredo, que acaba de llegar. Saludo también a nuestro congresista Soto y a través de él a todos los populistas, porque finalmente el congresista nos representa a todos. Yo me siento que me están tomando examen
porque nadie me ha dicho que tenía que hablar. Pensé que con la grabación era suficiente, pero pensé, de repente salió mal, algo dije mal, y por eso es que me creen que yo ahora me puedo rectificar. Ahora presencial tengo que decir algo diferente, porque dije lo que dije, si me equivoqué. Porque en el partido, la primera vez que quisieron hablar fue así. Vamos a formar a los jóvenes, nos dijeron. Y entonces, a ver, tú, ven acá, habla. ¿Qué cosa? Habla, tú tienes que hablar, tú vas a ser político, tú tienes que hablar, tú tienes que saber hablar, tú tienes que saber expresarte. Ven acá y habla. Entonces me siento ahora como hace 50 años, que me están tomando examen a ver si puedo hablar o no puedo hablar. Y entonces diré algo sencillo. Mi temor es, al haber improvisado estas palabras, es no decir todo lo que tiene que uno decir de Javier Díaz Orihuela. Una vida tan larga, tan fructífera, con tanto éxitos como se ha visto en el video, en el terreno profesional, en el terreno empresarial, en el terreno de la cultura también, y finalmente en la política. Habiendo sido 4 veces elegido parlamentario, un congreso que se frustró, elecciones que se frustraron en el año 62, pero las otras 3 elecciones ganadas y donde él participó siempre con brillantez. Y yo diría que mejor como senador que como diputado, porque el 80, 86, al 90, en realidad los 2 periodos, 10 años, se lució tremendamente. A mí me consta porque yo ya participaba en el Congreso también. Antes, en mi primer gobierno, todavía era un calinchín de escolar. Pero del 80 al 90 pude gozar de su pericia parlamentaria, de su profesionalismo, por supuesto su lealtad al partido, pero sobre todo de su conocimiento. O sea, Díaz Orihuela demostró en ese momento que para ser parlamentarios hay que llegar con conocimientos, no de todo, pero por lo menos de los conocimientos que interesan al país en todo momento. Y era un experto en la hacienda pública, era un experto en fiscalización, en tributación, era un experto en manejo de divisas, era un experto en la moneda misma, en la estabilidad económica del país. Ya cumplió los suficientes años, inclusive que nos dejó el AUNDE, nos dejó nuestra boleta, y no sabemos reconocer en vida la gente que me ha dado al partido. Y lo que tenemos aquí no solamente es todo lo que ha dicho Vitocho, que ciertamente es alguien que yo respeto mucho, pero tiene una memoria prodigiosa, tipo de la única prodigiosa, sino que es el único fundador que tenemos todavía en ejercicio que no está en el Comité Político de Acción Popular. Y eso, querido correligionario Juan Abad, no puede ser. Entendamos que todos somos aves de paso de la Acción Popular, menos de la única que hicieron. Y que si queremos que el partido nos trascienda a todos, tenemos que aprovechar de las imágenes que todavía el estilo nos permite disfrutar en vida, como Díaz Orihuela. ¿Y para qué? Alguien puede pensar aquí, o a nivel nacional, mi querido Juan, que Díaz Orihuela, al ir al comité político, va a mangonear, va a buscar inclinar una balanza a favor de uno cual candidato, o lo único que hará, como hubiera estado haciendo el alumno, está sentado acá, en una junta de decencia y de docencia, que el partido no puede abandonar. Popular tiene 200.000 inscritos. 200.000 inscritos, por 200.000 inscritos uno hace una campaña fantástica. Y entonces
habría la posibilidad de llegar a la segunda puerta. No se olviden, y no es exacta la palabra, un grupo de amigos mandamos a hacer una encuesta, que es una encuesta muy importante. ¿Y saben cuál fue el resultado de esa encuesta? Que la gente recuerda el símbolo de la lámpara el 20%. 20%. Y la Keiko Fujimori, la K, 30% más. Y el estrella del partido aprista, 2%. Los demás, una asintótica de 1 y desaparecen prácticamente. ¿Ustedes se dan cuenta del electorado tener 20%? Para que en un sistema electoral legítimo se vea quién gana. Porque les quiero contar un pequeño relato. En 1962, en Arequipa, los demócratas cristianos tenían un grupo de diputados y senadores enormemente prestigiados. Mario Solá, Ramírez del Villar, Javier de Belaúnde, y también otros más, ¿no? Y era por los líderes, manejaban el Congreso, ¿no? Impidieron que el coronel, que por 3 noches avalió al pueblo de Arequipa en 1950 con el jefe del Estado, que era en ese entonces el golpista Odría, impidieron a los demócratas cristianos que lo elijan a general. ¿Y qué han hecho? Ese coronel asesinó en la plaza de armas de Arequipa a un futuro extraordinario de la juventud, Alberto, mi cuñado, hermano de mi esposa, Villegas Romero. No saben cómo ustedes, cómo fue ese entierro de miles de personas. En esos momentos, la lista por Arequipa de senadores y diputados era integrada por ¿quiénes? ¿Por grandes personalidades? No, por jóvenes. Y presidía por un doctor o médico que no tenía la prestancia del caso. Y la gente en Arequipa me hablaba, me decían que es necesario cambiar la cabeza de lista, porque hay el peligro que se pierda y sobre todo van a disminuir los votos para Fernando Belaúnde en 1962, que enfrentaba a Odría y a Víctor Raúl Haya de la Torre. Y Víctor Raúl Haya de la Torre, con una potencia extraordinaria, que según los datos ganó esa elección por muy poco voto, pero ganó. Hubo un golpe, ¿no? Ustedes saben. Entonces, alentado por la situación, como me exigían que viniera a Lima y que yo tenía mucha confianza con el presidente Belaúnde de hablar, viajé a Lima. Me recibió en su casa por la mañana, muy agradable, las primeras palabras, y cuando me preguntó, ¿por qué quiere usted hablar conmigo, Javier? Y le dije la situación de Arequipa. ¿Y a quién propone? Preguntó. Propongo a un líder arequipeño, a un hombre que nació en Arequipa, a un hombre que pertenece a una familia de Arequipa, los Díaz Canseco y los Belaúnde en esa rama. ¿Y quién es? Casi con la voz muy en alto. Su padre se levantó. No querían saber nada. Y en términos que nunca lo había escuchado, levantó la voz y comenzó a caminar hacia la puerta de la casa. De ahí encaré cabecero. Y yo lo seguí. Y en la puerta me dijo, Javier, no te preocupes. Yo tengo informes del servicio de inteligencia. Sé que vamos a ganar. Tenga tranquilidad, tenga calma. Me despedí y dije, no,
con esta yo no me quedo. Voy a visitar a don Rafael Belaúnde, que era mi amigo de la campaña del 56. Yo era un mozalbete, era un hombre de más de 80 años. Cuando hicimos la campaña del 56, y fui yo a su departamento en San Isidro, al frente de la clínica italiana, que ustedes deben recordar. Y me recibió. Le conté todo lo que había sucedido y me preguntó, y bueno, ¿y qué dijo el candidato? El candidato, le dije, no acepta la posibilidad que usted presida la lista. Tenemos que acatar lo que dice el candidato. Pero le quiero decir, Javier, que me hubiera encantado poder ver si el pueblo de Arequipa me daba ese título de senador. Pero eso no va a ser posible. Fui al aeropuerto, tomé el avión y mientras volaba dije, no, aquí la cosa se tiene que arreglar de otra forma. Voy a visitar a la tía Lola. La tía Lola era tía Lola Belaúnde Díaz Canseco, hermana de Rafael. Su sobrino era Fernando Belaúnde, pero era una mujer de un temple extraordinario, de una voluntad muy definida, culta, amante de la música, tenía un piano de cola sempe y precioso, y a veces iba a tocar su piano y a departir con ella, que era muy graciosa. Y le conté lo que había sucedido en Lima. Y me dijo, ¿sabes, Javier? Muchas amigas y amigos míos me dicen lo mismo, lo que te han dicho a ti. Y por eso comprendo por qué has hecho esta gestión. Bueno, a estos jovencitos yo los arreglo. Fue su respuesta. Me despedí, no quería saber más del asunto. A los 5 días me llamó por teléfono don Rafael y me dijo, Javier, bueno, ¿y cuándo cree usted que podría ir a Arequipa? El próximo domingo a las 11 de la mañana en un mitin en la Plaza de Armas, que yo le voy a preparar un éxito extraordinario. Ganamos las elecciones, todos los candidatos a diputados, ni uno quedó afuera, ganamos todos los senadores. ¿Cuál era la fórmula? 10 años se lució tremendamente. A mí me consta porque yo ya participaba en el Congreso también. Antes, en el primer gobierno, todavía era un calinchín de escolar. Pero del 80 al 90 pude gozar de su pericia parlamentaria, de su profesionalismo, por supuesto su lealtad al partido, pero sobre todo de su conocimiento. O sea, Díaz Orihuela demostró en ese momento que para ser parlamentarios hay que llegar con conocimientos. No de todo, pero por lo menos de los conocimientos que interesan al país en todo momento. Y era un experto en la hacienda pública, era un experto en fiscalización, en tributación, era un experto en manejo de divisas, era un experto en la moneda misma, en la estabilidad económica del país. Era su especialidad. Y cada vez que hablaba y hacía uso de la palabra, todos escuchaban. Yo diría que ahí en ese congreso había también gente que sabía de eso, pero por lo menos no se expresaba tanto. Bueno, yo estaba allí, sabía mucho, pero yo viajaba mucho también. Decía el hombre de las Bahamas. Claro, nunca estuvo en las Bahamas, y yo sepa nunca se puso ropa de baño, pero por lo menos le decían el hombre de las Bahamas, porque viajaba mucho, sabía mucho también. Pero Javier estaba presente siempre, y estaba interviniendo siempre, y hacía una buena lectura de los informes del Banco Central de Reserva, y era prácticamente el que controlaba, vigilaba, supervisaba las acciones del Banco Central de Reserva. Y eso es muy importante, o sea, la gente confiaba en él. La voz cantante del partido, de la alianza en ese momento parlamentaria con el PPC, era Javier Díaz Orihuela. Y nos
dio prestigio, nos dio solvencia. No era pues una bancada debilitada, una bancada improvisada, una bancada ligera, light, no, era una bancada de peso. Cada cual representaba un sector del país, como tiene que ser siempre los partidos que quieren gobernar, que tienen que ser un partido de equipo, no de personas. Y ese equipo estaba conformado en esta rama, en finanzas públicas, en hacienda pública, por Javier Díaz Orihuela, que siempre ponía la duda, el acierto o el respaldo en las decisiones que tomaba el Estado en ese momento de un país que, como ustedes saben, en el año 80 llegó con una gran deuda externa y con una inflación que llegaba casi a los 3 dígitos. Y entonces era muy importante su participación. Agradezco a Díaz Orihuela lo que ha hecho por el partido. Díaz Orihuela tenía 2 familias. La primera, que formó con Tula, ausente aquí, y que también el homenaje es para ella, por supuesto, y sus 3 hijos que están acá presentes, y la otra familia, el otro matrimonio, era con Acción Popular. Y aquí están todos sus hijos, todos sus herederos, todos los que han recogido su legado para recogerlo y decirle: Javier, contigo siempre estaremos, y te agradecemos infinitamente habernos permitido acercarnos a ti, abrazarte, acompañarte, alentarte y admirarte. La palabra de nuestro líder, Víctor Andrés García. Serie de homenajes a los fundadores del partido. Es un honor compartir con mis íntimos amigos la parte que trae del partido, y Jorge, y mis íntimos amigos. Ya no voy a decir cuántos años soy amigo de Vitocho, porque vamos a revelar nuestra edad, pero entramos juntos a la universidad. Y ¿cómo se dice la ropa? Y me escuchan bien, ¿no? Sí, no. Y con Raúl tenemos una viejísima amistad y hemos hecho tantos proyectos juntos y ayudándonos en las grandes obras que él ha hecho. Porque Raúl es estoy pensando ahora en una iniciativa extraordinaria que Raúl, yo creo que le puse el nombre, pero la iniciativa fue de él, extraordinaria, y de apoyo a la iniciativa empresarial de los jóvenes, ¿no? Crear para crear, ¿no? Así que es un honor estar con mis 2 íntimos amigos. Cualquiera de los 2 habría sido un magnífico jefe de Estado. Uno de los 2, por ejemplo, va a ser. A ver, yo quería pensar, como ya han hablado con tanta brillantez, Vitocho y Raúl, yo quería enfocar de otra manera mi intervención antes de hablar de Javier, porque tengo un gran cariño, que me acompañó además Javier me acompañó Javier mucho en la campaña del 16 y siempre estaba sorprendido Javier. Recuerdo del meeting en Arequipa, salíamos del hotel y Javier dice: oye, ¿la camioneta dónde está? Aquí no hay camioneta, aquí vamos a ir caminando. Bueno, salimos caminando toda Arequipa y Javier, que no profesor, me decía: oye, ¿dónde están los micrófonos? No sabemos lo que ¿te acuerdas, Javier? De repente llegamos a la manifestación y había micrófono, había gente, había una multitud de extraordinarios en el equipo de la campaña del 16, Javier se sorprendió mucho. Bueno, Javier, la República. Aquí estamos con el ingeniero Javier Díaz Orihuela, uno de los fundadores. Ya vamos a hacerle un reportaje y vamos a entrevistar a muchos líderes que opinen sobre este gran hombre, pilar fundamental de Acción Popular. Ingeniero, saludo a la militancia que nos ve a través de Noticias Skynet. Bueno, es un placer por intermedio de Skynet. sistema Skynet. Javier
saludar a la militancia el día de hoy, que precisamente me rinden homenaje por los años que tengo en el partido, tal vez el único de pie desde el 1 de junio y desde antes que hicimos esa gran campaña con Fernando Belaúnde. Y tengo la esperanza que el partido, en base al recuerdo que tiene el pueblo actualmente de su símbolo, tenga un desempeño en las elecciones, siempre y cuando sea todo llevado dentro de la corrección, y ojalá que el nuevo presidente pueda decir adelante. Excelente. Contextos Digitales X con Carlos Cabasa. Prensa Noticias Skynet. www